Queremos hablar acerca de los casos de sexting y los adolescentes, por sobre todo, que se ven involucrados en este tipo de casos, Diego. Así mismo, un tema que está más que nunca en boga, que además hay mucha atención en cuanto a películas, series, información sobre esto. Es como un tema demasiado actual a nivel global. Y nosotros no somos la excepción, y en Paraguay está pasando además. Así es, por eso queremos saludar a nuestras invitadas que nos acompañan en esta tarde-noche. Por un lado, Pili Rodríguez, ella es jueza de la niñez de Luque. ¿Cómo le va, doctora? Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Hola, doctora. Un gusto nuevamente y bueno, a las órdenes para ver cómo podemos colaborar. Un gusto tenerla nuevamente aquí. También nos acompaña la psicóloga Alicia Martínez. Licenciada, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches para todos. Un gusto siempre y tener la oportunidad de conversar sobre la problemática hace que podamos hacer algo al respecto. Claro. Querer negar muchas veces impide que abordemos de manera adecuada. Muchas veces la gente sabe lo que es el sexting, pero no lo conoce con ese nombre. Si tenemos que explicar a los padres que nos están viendo qué es el sexting y por qué es una preocupación dentro de los adolescentes, sobre todo, licenciada. Y el sexting en castellano es sexteo. ¿Qué significa esto? Es generar, crear contenido sexual y luego compartir. El contenido puede ir desde mensajes de texto, pueden ser imágenes, fotos o videos. Sí. Y tiene que ver con la intimidad de cada persona. Mostrar áreas sexuales principalmente. ¿Los involucrados pueden ser adultos como adolescentes? Sí. O sea, cuando hablamos sexting no nos limitamos. No, pueden ser niños, niñas, adolescentes y adultos. Y la de que nos preocuparía, ¿verdad? Entre adultos supongo que no hay ninguna... Si es libre, voluntario, ¿verdad? Pero cambia cuando se usa esto como un gancho para atrapar niños y adolescentes. Principalmente porque se va convirtiendo también en un delito y es un alto factor de riesgo para situaciones, por ejemplo, de sextorsión, que por las imágenes le exigen relaciones sexuales, que eso ya implica abuso sexual. Cuando se habla de niños, niñas, adolescentes, y si es un adulto, estamos hablando de un fenómeno que mundialmente se conoce como grooming, que el adulto se hace pasar por un niño o por una persona de la edad, y para obtener justamente esos favores sexuales que cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes siempre es abuso sexual. Abuso sexual. Sí. Doctora, y en el ámbito judicial, ¿ahí está este tema instalado como un tema cotidiano, digamos, de expediente, de proceso? Actualmente lo que se da, mucho sí se da en el ámbito educativo, ¿verdad? Principalmente hay que ver un poco con el tema, tiene que ver evidentemente con el acceso y al uso de aparato celular o otro tipo de tecnología, ¿verdad? Es importante señalar esta situación, ¿verdad? O sea, eso ahora por la última modificación del artículo 135 del Código Penal, ¿verdad? Se delimitó más, ¿verdad? Como un hecho punible y también tiene penas, ¿verdad? Para, en el caso de los adultos, ¿verdad? De los victimarios, ¿verdad? Lo que cometen el hecho punible, tiene penas de 3 a 8, inclusive agravante hasta 10 años. ¿Cuál puede ser un agravante, doctor? Y tiene que ver con que haya mucha intimidación, mucho hostigamiento, mucha coerción para eso, ¿verdad? Está tipificado, eso creo que le pasaré al productor, la última modificación del artículo, pero eso es dentro del ámbito penal, ¿verdad? La investigación que se va a hacer. ¿Qué hacemos dentro de los juzgados de niñez? Muchas veces se requieren medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes que necesariamente por una orden judicial, que puede ser justamente que exista la prohibición de acercamiento de la persona, por más de que esté procesada, el cuidado de los niños en el tema del acceso a tecnología. Y acá también una cuestión muy importante que hace a la construcción y a la prevención, ¿verdad? Que es justamente el rol de los padres en la educación y en el control parental del uso de tecnología. Y es muy frecuente, por ejemplo, este tipo de medidas de protección. ¿Ustedes suelen firmar eso de manera, no sé? Lo que más se da es cuando se alerta al sistema de justicia y se utiliza como garantía de la protección de la intimidad, es justamente intentar, ¿verdad?, a través de un mecanismo judicial, parar las viralizaciones cuando trascienden, ¿verdad? Muchas veces inclusive, y eso también es importante destacar, que cuando se da en el ámbito educativo, debe activarse un protocolo que establece el Ministerio de Educación, que la propia institución educativa debe activar para parar ciertas
conductas, ¿verdad?, en forma ya preventiva. Si eso trasciende o se agrava, evidentemente ya deben comunicar a las autoridades judiciales para que exista un mecanismo mucho más fuerte y garante, como que se advierta de que la publicación o la viralización de imágenes que afectan a la intimidad, por ejemplo, de un niño o niña adolescente víctima, evidentemente también tienen consecuencias legales, y tratar en lo posible de parar esa viralización. Y hay muchos casos en materia de números que llegan a ser judicializados. Tanto así como disparador, no, pero sí, por ejemplo, igual hay personas que presentan, ¿verdad?, solicitan medidas, pero no se agotaron muchas veces la instancia en el sistema educativo. Entonces ahí nosotros pedimos un informe para ver si se está, porque dentro de la desesperación de los padres, de la situación misma, obviamente que es entendible. Pero se trata de encontrar un mecanismo de prevención, ver si ya se comunicó eso al Ministerio Público, que es el que hace la investigación, y si hay una persona ya se ve de que se necesita una protección restrictiva, por ejemplo, de la persona, si se tiene identificada, evidentemente todas las medidas, no está cerrado eso en el Fuero de la Niñez, que tengamos que, digamos, abre al ingenio para cada caso particular cuál es la medida más pertinente, ¿verdad? Puede ser prohibición de acercamiento, prohibición de el uso de la tecnología por algún tiempo, el control de los padres, la advertencia a los padres, o sea, caso por caso, los padres cuál es la medida somos más responsables cuando pasan estas situaciones en términos legales. Y en realidad cuando ocurre una situación de peligro es como que se alertan, ¿verdad? Y entonces por eso es importante estos espacios hablar de prevención. Pero si una red social, por ejemplo, que exige mayoría de edad para ser parte de esa red, y eso no se cumple en la vida real, es responsabilidad de los padres que esté pasando eso en términos legales. Yo entiendo en términos educativos y claro, sin duda, pero en términos legales es responsabilidad de los padres. Sí, porque ellos ejercen el rol del cuidado. Se llama, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres en relación a sus hijos, y uno de ellos es velar por su cuidado integral. Obviamente, en un diseño de nuestra ley del año 2000, obviamente eso en una forma, con una mirada integral, ya es ir a lo mejor después hilando fino a las nuevas circunstancias que se dan en este ámbito del nuevo mundo de las tecnologías. Y con respecto a eso, justamente, ¿cómo se trabaja con los niños, padres? Hablamos de adolescentes que por lo general también, el famoso, viven en su mundo, licenciada. ¿Cómo hacemos como padres para afianzar esa relación? Y lo primero es lo que decía la doctora, el uso responsable de la tecnología, por sobre todo. Hoy no podemos decir que se conectan algunos adolescentes nomás. Más de 92% a nivel mundial de los adolescentes tienen un móvil y acceso a Internet. De ellos, entre 7 y 30% manifestaron por estudios que se hicieron tanto a nivel mundial, menos en Latinoamérica, pero sí hay uno o dos fenómenos o investigaciones, utilizan o van al sexteo. Estamos hablando de una suma considerable teniendo en cuenta la población total de adolescentes. Entonces, la responsabilidad viene con la información. Lo que decía la doctora, la educación. Tenemos que llegar como padres nosotros primero a conocer ese fenómeno, a poder hacer un espacio de conversación con los adolescentes, incluso sobre su percepción, y saber que somos los papás. Es decir, el hecho de compartir con ellos significa también establecer límites claros en el uso del móvil. El control parental es a qué espacio accede, incluso ahora la tecnología posibilita que uno le ponga horarios de uso y controle en las páginas donde ingresa, que no es, y conversar sobre los límites también de la privacidad respecto a eso. Y con respecto a eso, el tema de la privacidad, porque puede ser muy invasivo que, por ejemplo, a una nena de 16 o un nene de 16, los padres revisen el teléfono, por ejemplo, ¿verdad? No pasa por revisar. Lo que pasa es que estas aplicaciones de control parental ya bloquean. Te avisa. Sí, vos bloqueas donde se exhibe la aplicación, te pone allí mucha piel, y posiblemente es lo que va detectando también situaciones de abuso sexual. Entonces,
los informáticos nos enseñan a nosotros, sí, acá, profe, vos podés poner, y yo puedo ver mi nieta, por ejemplo, dónde está ahora ella, si es que utiliza mi celular en este momento, pero yo configuro. Claro. Es muy interesante eso para continuar, pero digo, en el sentido del límite de privacidad, no se recomienda eso de pasar tu teléfono, voy a revisar qué tenés ahí. Yo no recomendaría eso, yo recomendaría un proceso. Lo que puedo hacer es solicitarle para que no use más. Pero eso no limita el acceso a Internet porque pueden tener habilitada en la computadora. O sea, nosotros tenemos que estar al tanto de cómo funciona la tecnología. Entonces, lo que es deseable es generar ese espacio para poder establecer los límites claros. Esto está ocurriendo y necesito que dejes de usar el celular o vas a usar para esto. O en todo caso generar ya ese ambiente previo de confianza, ¿verdad? Lo que decíamos, trabajar esa confianza previa dentro del entorno familiar. Todos fuimos adolescentes, todos fuimos niños, curiosos, y la exploración, sobre todo nuestra excitación de nuestro deseo, y queremos saber. Entonces, si yo no asumo que pasé por esa etapa y cómo se va a sentir y solamente le juzgo, no voy a poder llegar a ellos. Entonces, ponerme en el lugar, callarme y escuchar su inquietud, y eso se va construyendo e incluso se puede iniciar, pero sí es también gestión de la emoción de los papás, porque a veces en el peligro nos enojamos mucho. ¿Y por qué hiciste? ¿Y para qué hiciste? Y les atacamos y no nos quieren contar lo que pasa. Claro. Y es justamente esa inhabilidad de llegar o te genera esa ansiedad digital de saber que hay un mundo gigantesco, extraño para vos. Sí. Y a veces y te da mucho miedo. Queremos ampliar la charla, Fer, ¿verdad? Para escuchar también a más protagonistas de este tema que tiene que ver sobre todo con eso, con cuidar a la gente que más deberíamos cuidar en nuestro país. Así es, por eso queremos saludar ya a continuación al oficial Carlos Infran. Él es analista del Departamento contra Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Oficial, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor, estaba escuchando muy atentamente y realmente fascinado por el tema y por el conocimiento de mis predecesoras. Oficial, ¿qué querés aportar con respecto a lo que escuchaste, ya que qué te parece que hay que agregarle a esta charla? Y mira, nosotros lo vemos de otra óptica. Yo, por ejemplo, te puedo poner casos bastante realistas y casi del día a día, donde haciendo introspección los padres dicen, y nosotros concluimos, era mejor ser más regio, más duro, porque una cosa es la privacidad de los adolescentes y por otro lado está la responsabilidad, y la jueza me va a corregir, penal que pueden tener los padres como dueños de los celulares, porque hay que tener en cuenta que los datos digitales todos van a estar vinculados con el papá, con la mamá, con el tío, con el abuelo, desde la dirección MAC, que es lo que identifica un dispositivo, hasta la dirección IP, que es lo que emite una red de Wi-Fi, y el mismo número de teléfono. Y el día del allanamiento, de la incursión en un lugar donde se descargó, se generó un contenido de explotación sexual infantil, entre paréntesis pornografía infantil, se le vaya a buscar a papá, a mamá o a los tíos. Entonces hay que hacer un poco ahí un balance y entender los límites, ¿verdad? Entender en qué momento ya hay que realmente tomar una medida con el afán de evitar esos daños colaterales que son bastante rigurosos. Ahora, yendo por otra parte de la charla, oficial, yo quería preguntar, los casos de grooming, hemos hablado también aquí en el programa hace un par de semanas de la presentación de un proyecto para ampliar un poco e incluir también la figura del grooming. ¿Sería un paso previo el hecho de que un adulto se hace pasar por un niño para poder hablar con otro adolescente o con otra persona de la misma edad? Ese sería un paso previo ya al sexting y a todo lo que ello acarrea, ¿no? Bueno, antes que nada, el grooming ya está tipificado desde el 2017, ¿verdad? Hay un proyecto de ley muy auspicioso que lo que busca es ampliar, y específicamente eso que decía la señora jueza, en cuanto a aquellas medidas restrictivas o medidas que puedan imponer en los juzgados en cuanto al alcance de mantener las comunicaciones o restringir las comunicaciones entre abusador y abusado, ¿verdad? Ahora bien, el grooming ya está tipificado, existe, y muy importante mencionar dos aspectos. Esto generalmente se da a través de Facebook, Twitter, Instagram, podemos decir Meta, el conjunto en sí de esas plataformas, funcionan con una serie de algoritmos. Eso es que a partir de una conversación o una forma de conversación, estas plataformas reconocen e identifican estas amenazas como tal y hacen el reporte, ¿verdad?
En estos días nada más, muchas cosas no trascienden, pero en estos días nada más estuvimos teniendo una intervención similar a partir de un reporte, eso fue más específicamente por pornografía infantil, donde WhatsApp, por ejemplo, a partir de las herramientas con las que funcionan por detrás, digo yo, identifican que probablemente se trata de la fisionomía de un menor y genera un reporte. Eso me trae a colación muchos casos donde, por ejemplo, papá o mamá envía la foto, si es mamá, papá, explicándole que hay un salpullido, por ejemplo. El software con el que funciona, las plataformas no va a identificar ese contexto y automáticamente lo va a generar como pornografía infantil o un presunto caso de estos. Hay mucho por hablar. Claro que sí. Pero en cuanto a casos concretos oficiales, yo no sé si hay datos estadísticos que pueda compartir con nosotros o por lo menos hablarnos de la frecuencia con la que ustedes tienen que intervenir en casos donde sí hay riesgo, digamos, para personas menores de edad. Mira, estadística no te quiero mentir ahora mismo, sí te cuento un caso muy emblemático, estando en Encarnación del 21, donde una menor efectivamente estaba siendo trasladada ya al punto de una frontera del país, en este caso con Argentina, Puerto Triunfo era aquel paso, donde todo sucedió a partir de un perfil que efectivamente era un groomer, como se le identifica al abusador, y que lo hacía desde un perfil también de un adolescente, ¿verdad? Que es una de las características que tiene el grooming, donde el adulto no se presenta como tal, sino que suplanta la identidad de otro adolescente y va tomando esa confianza hasta llegar al encuentro, ¿verdad? Y ahí ya podemos analizar que la consecuencia final va a estar alineada a las motivaciones que tenga esta persona, este groomer, ¿verdad? ¿Tienen estadísticas, casos de gente que va, denuncia, que haya detectado como padre o madre casos de sexting con sus adolescentes, con sus hijos? Mira, estadística no te quiero mentir como tal, no. En la Dirección de Delitos Económicos, que es donde funciona el departamento especializado, se atiende a nivel país y hay una serie de tipos penales que se reseccionan y se investigan. No es más frecuente denunciar grooming, pero sí hay un sistema de alerta que nosotros tenemos a partir de la Convención de Budapest con otros 180 países, que es a través de lo que se difunde y se alerta este tipo de conductas. Ahora, una estadística, no te quiero mentir, no te quiero decir 5 por mes. Lo cierto es que el hecho existe y es un delito ciertamente silencioso, ¿verdad? Porque muchas veces toma su tiempo el abusador en preparar este tipo de conducta, siempre de acuerdo a sus motivaciones. Hay motivaciones económicas, hay motivaciones sexuales, hay motivaciones emocionales que hay que analizar, ¿verdad?, en cada caso. Y con respecto a lo que podríamos hacer, no sé si decir consejo o ciertas normas de prevención que se le puedan dar a los padres, ¿qué podríamos hablar? Es muy importante lo que decía, que el teléfono muchas veces está de hecho a nombre del padre, a nombre de la madre, que hay redes sociales donde no pueden estar los chicos, y en medio de eso, ¿qué se puede recomendar para el día a día? También teniendo un poco en cuenta la realidad en la que vivimos, por decirlo de alguna manera. Mira, en esta modificación, este proyecto de ley es muy auspicioso, porque hasta antes de esto era un tabú, por decirlo así, que a partir de 14 años podían tener. Ahora sí esta ley, este proyecto de ley establece que los menores o los adolescentes, los menores de edad, recién a partir de los 14 años, pueden tener redes sociales. Eso está previsto de esa manera y eso también va a ser una responsabilidad muy grande para los padres, ¿verdad? Porque ante un escenario donde se está procesando o se está investigando, muy en segundo plano va a quedar si es que el papá o la mamá alega, mi hijo no me hace caso. Entonces hay que ser, no quiero decir regio, duro, pero sí analizar cada caso y si es que ameritas decir no, ok, es tu WhatsApp o es tu aplicación, pero el celular lo compré yo, el plan lo pago yo, así que voy a estar controlando, voy a estar monitoreando y hay que hacer, porque ya al momento de que la policía está llegando a mi casa, está allanando, está incautando los equipos, puede ser tarde, o por lo menos yo creo que ya es tarde, y el mal rato y toda la persecución penal es bastante chocante y yo diría que hay que ir haciéndolo con tiempo y explicando a los chicos y adolescentes que está bien, ellos tienen derecho a la privacidad, pero que por otro lado también hay otros derechos o otras obligaciones por parte de los padres en ese cuidado del día a día para con el chico y lo que está haciendo en línea, ¿verdad?
Bueno, le agradecemos, oficial, por este contacto. Vamos a estar seguramente después ampliando la charla ya con usted aquí en piso. Muchas gracias por su tiempo. Mucho gusto. Gracias. Bueno, Diego, queremos seguir hablando de esto. Le agradecemos también aquí a la jueza, a la licenciada en psicología también por seguir con nosotros. Tenemos que hacer una pausita. Breve pausa, volvemos enseguida con más de este tema. Un palazo los padres acá. Sí, está bien. Me parece muy bien hacer una autocrítica también, ¿verdad? Si vos no haces, si vos no aplicás con el ejemplo es muy complicado. Sí, señor. Bueno, y seguimos hablando de sexting, de adolescentes. Hablábamos aquí durante la pausa con nuestras invitadas. Un poco vuelve este tema al tapete cuando aparece una serie disruptiva que habla a los padres, que habla a los adolescentes también. ¿Cuál fue, Cifer? Por adolescencia. ¿Y Atrapados no vieron? Perdón. No, empezaba a recomendarnos ahora. Tiene que ver con eso también. Tiene que ver también. Sí. Por eso, dentro del mundo en sí, de la ficción, muchas veces nos muestran algo que son problemas finalmente reales que hoy en día terminan afectando a las familias, ¿verdad? Y no solamente a eso, incluso a la formación de la personalidad de un adolescente, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de sexting, de la adolescencia en sí, ¿qué se plantea a continuación para los adolescentes? Supongamos, licenciada Alicia Martínez, que ya ocurrió un caso de sexting, los padres ya fuimos alertados, o sea, ya no se puede llorar por la leche derramada, como decimos, pero ¿cuáles pueden ser los impactos a continuación para un adolescente de haber pasado por algo así? Ya sea un caso de sexteo entre adolescentes o con un adulto. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Cómo trabajamos después también para que no le afecte emocionalmente a un adolescente? A las mujeres, lastimosamente, tenemos que tener en cuenta que son mucho más vulnerables y que el impacto tanto emocional como social es mucho mayor, porque queda el escarnio de tu foto, la que estuvo allí. Es por machismo, ¿no? No voy a hablar en esos términos propiamente, pero sí es una cultura muy sesgada con respecto a que al hombre se le permite e incluso se le ve como algo positivo que haga esto, ¿verdad? Y a la mujer se la juzga como fácil, ¿verdad? Como alguien que no se quiere a sí misma, cuando en realidad hay que entender que este fenómeno tiene que ver con lo afectivo, porque varios estudios también dicen que es la forma actual de relacionarse y que para esta generación, e incluso anteriores, lo virtual es real, no es como para personas de 50, 45 que, pero en Facebook, yo quiero cara a cara, ¿verdad? Claro. No, para ellos lo virtual es real, entonces, si nosotros aprendemos también a respetar eso, a entenderlo, que no significa que voy a permitir que ocurran estas situaciones, sino entiendo lo que está pasando y que sí le afecta mucho. ¿Cómo le afecta? Le afecta en su imagen. Imagínense que en esta edad uno busca aceptación de sus pares. Y encima, hoy en día, esa imagen directamente tiene que ver con cómo te ven en las redes. Claro, afecta tu autoconcepto, la estima que vos tenés o tu autoestima, ¿verdad? Y puede llegar a generar un daño que lleve a problemas psicológicos, tanto en el presente ya como en un futuro. No podés desmeritar que hoy te esté afectando de esa forma. A veces escucho a los padres decir, pero es una macanada. Y resulta que no, que para esa persona adolescente es súper importante la imagen que tenía, ¿no? También es importante conocer a nuestros hijos, cómo son ellos, porque en general se comportan en medios virtuales como son. O sea, si ellos son impulsivos, si ellos no toleran la frustración en esos espacios también. Entonces, lo que ellos desean son imperativos, quiero, dame. Es como ya hace varios años que estamos hablando de esto, es como la prueba de amor actual. Que vos no me querés si no me envías la foto. No. Entonces, esa exposición hace también, como en general las mujeres desean fortalecer una relación y desean ese vínculo afectivo, muchas veces envían solo por esa razón, sin razonarlo demasiado con la consecuencia posterior. Uno, que esa imagen no baja de la nube, está ahí. O sea, cuando busques la vas a encontrar, queda. Entonces, compartir en espacios virtuales significa que va a estar ahí siempre. Hablar con ellos de esa posibilidad y de si eso desean, qué tipo de relacionamiento quieren, qué es lo que esperan con ese relacionamiento, conocerle a la otra persona y sus hábitos, pero sobre todo a nuestros hijos. El gran desafío dentro de lo que es el uso de la tecnología es aprender como papás a usar la tecnología.
Primer punto. Segundo, poner los límites razonables al uso de la tecnología, especialmente si yo ya estoy viendo que hay conductas de riesgo. Por ejemplo, es muy enamoradizo, muy enamoradiza, es tímido. Entonces, le podría llegar a afectar de una manera diferente a otros niños o adolescentes de su edad. Ahora, juez, ahí también un poco saliendo un poco de la charla en sí netamente penal o mejor dicho legal, también es un poco trabajar para que el día de mañana sean adultos que una vez que ya tengan la edad para hacer este tipo de acciones, que lo hagan de manera responsable, porque una vez que somos adultos muchas veces es una realidad que muchos apelan a este tipo de comunicación hoy en día, pero que lo hagan de una forma responsable entre dos personas adultas, ¿verdad? Sí, ese es un análisis un poco de esta generación, ¿verdad? Que ahora tiene hijos adolescentes. Sí. Si somos nosotros, son los padres, ¿están preparados para ese desafío? ¿O son todavía esos adolescentes anteriores que están todavía en proceso de construcción de su personalidad? Entonces, cuando este tema tecnológico nos invade y muchas veces los propios adultos no lo pueden manejar, entonces va a ser mucho más desafiante tratar de que nuestro hijo o nuestra hija adolescente sea que maneja. Claro. Entonces, hay toda una reflexión sobre el tema de las series que nos muestran, pero usemos eso en forma educativa, ¿verdad? Veámoslo con los hijos, mostremos que ellos, más allá es conocer el peligro, no por la prohibición, sino por el conocimiento de lo que puede implicar, así como decía la licenciada, lo que el sistema, o sea, la nube, el ciberespacio es vulnerable, ya de la imagen ya no se vuelve. Y yo generalmente trato de cuando damos los espacios académicos, generalmente, y ahora en este mundo actual, cada uno de nosotros somos lo que Google dice que somos. Sí. Lo que nos googlean somos. Y muchas veces las acciones que tomamos ahora son consecuencias que ya quedan, y por ese lado, cuando pongan nuestro nombre o algún dato nuestro, lo primero que nos van a salir son los hechos o las cuestiones que hicimos y que están en el ciberespacio. Doctora, a nivel de herramientas legales, ¿ustedes también, digamos, o necesitan mayor adecuación a los tiempos de hoy en cuanto a normas? Sí, es necesario porque el tema donde existe ahora una limitación, que más allá de eso nos ingeniamos muchas veces, es cómo parar esa viralización o evitar que una imagen esté. Entonces allí ya trasciende las comunicaciones normales que manejamos en el ámbito de la justicia, cómo hacer que nuestra comunicación llegue a la sede de las entidades que manejan las redes sociales, ¿verdad? Tengo que traducir un oficio judicial al idioma inglés, ¿a qué podría utilizar un correo electrónico para notificarle a Meta o alguna otra para decirle de que hay una niña o un adolescente en peligro, que entonces cómo puede para evitar, cómo es borrar o eliminar esa imagen? O sea, son muchos desafíos que la actualidad nos embreta a transformar ese modo normal legal que conocíamos inclusive del papel, ¿verdad? De una nota. Entonces, ¿cómo yo le hago llegar, por ejemplo, a Meta, como yo digo, decirle, esto pasó en Paraguay y necesitamos tiene que eliminar esta foto? legalizar tu oficio, tiene que masar. Claro, o sea, se intenta a lo mejor la cooperación internacional, pero nos impetra a nosotros los jueces a estar a la altura de la tecnología y utilizar eso para hacerles llegar también esa información y buscar proteger trascendiendo las fronteras. Totalmente, sumamente importante. Licenciada, para cerrar, ¿algún consejo que quiera dar a ya sea adolescentes que nos estén viendo, padres que nos estén viendo, por favor? En mi experiencia con el tema de cuando ya ocurrieron los hechos, se asustan y borran muchas veces las evidencias de algo muy grave, entonces el susto que les sirva para protegerse y busquen ayuda en alguien de confianza. A veces nos recurrimos primero a mamá y a papá, pero podemos buscar a alguien que nos acompañe para eso. El país tiene políticas públicas al respecto. Conectate Seguro tiene, por ejemplo, la página donde te explica qué te puede ocurrir, dónde puedes recurrir, qué hacer, incluso recibe denuncias. Y como dijo la doctora, es todo un desafío poder llegar a tener también esas pruebas, y tener justicia forma parte de recuperarse de una situación abusiva.
Entonces, por eso es importante saber también cómo me voy a proteger y si ya ocurrió, qué voy a hacer para pedir ayuda. También tenemos en el país las líneas que son para niños, el 147, tenemos incluso el 133 ahora de la Defensoría. ¿Vos recomendás ahí por las vías legales? Porque a veces la gente dice, mejor no denuncio, peor. El 147 es una línea de atención a niños, niñas y adolescentes que tiene que escucharle al niño y va a hacer la evaluación cómo va a ser ese acompañamiento. Bueno, estamos hablando también de que hay instancias municipales, todavía no entra a lo jurídico, pero sí puede orientar y le puede contar qué hacer, pero cuando muchas veces ya están en un riesgo mucho mayor, sí hay que ir a la protección judicial. Sí, porque puede ser incluso captación, a veces es captación para... tema de trata. Sí, claro. Es delicado, no es un tema menor, entonces hay que conversar al respecto, hay que saber cuáles son los riesgos, qué saben de eso, porque ellos saben mucho. Me decía una mamá, no sé cómo le voy a decir, le dije, sentate y escuchar lo que ella sabe y en base a eso, entonces si vos no podés darle una respuesta, busca información, le decís que vas a buscar la información y después vuelven a la conversación. Pero no evitar y no poner bajo la alfombra porque me da mucho miedo. Imagínense ustedes que es una exposición muy grande de mi intimidad. Entonces sí da miedo, da mucho miedo y asusta. Pero que sepan que hay mecanismos para protegerlos y para ayudarlos. Y por sobre todo que nosotros los adultos seamos esos modelos que ayudan, que seamos esas personas que son responsables de la protección de ellos, de los adolescentes. Totalmente. Bueno, licenciada, muchas gracias.